Gracias a Dios. Les invito a que oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu amor, Señor, tu bondad y tu misericordia. Gracias porque también en este momento, Señor, a través de este culto nos das el privilegio, Señor, de meditar en tu palabra, Señor, para lo cual rogamos que tú, mi Dios, nos bendigas, nos des tu permiso, Señor, tu bendición, y mi Dios, que tu palabra santa, Señor, nos ayude en todo. Te damos gracias por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Hay un himno muy bonito, es el 131, que se llama Estad por Cristo firmes, y dice más o menos así: Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzad hoy la bandera en nombre de Jesús. Es vuestra la victoria, con él por capitán, por él serán vencidas las huestes de Satán. Amén. Esa es la primera estrofa. Estad por Cristo firmes. Bueno, en la lectura que acabamos de hacer en Romanos capítulo 8, amados hermanos, tiene como subtítulo este párrafo: más que vencedores. Y es que el ser vencedor, el ser victorioso, requiere de firmeza, requiere de disposición, requiere de voluntad, de desearlo, pero también de decidirlo. Por eso el título de este himno, por eso el título de este mensaje, que es Estad por Cristo firmes. Y es que Pablo hace una pregunta. En el versículo 31, leímos desde el 28 al 39, pero en el versículo 31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Y es que el apóstol Pablo hace un recuento de qué es aquello, qué es lo que podríamos pensar que nos pudiera separar del amor de Dios. ¿Qué es lo que le podría a usted separar del amor de Dios? Dice el apóstol Pablo: lo que hizo Jesús en la cruz fue por nosotros, no fue por él. Así lo dice este versículo. Si Dios es por nosotros, es decir, si Dios todo lo que hizo lo hizo a favor de nosotros, ¿quién pues nos podrá separar del amor de Dios? Entonces, amados hermanos, el apóstol Pablo le pide a sus oyentes que tengan una opinión personal acerca de qué es lo que hay en su corazón con respecto a la muerte de Cristo. Estamos terminando, ¿verdad?, las reflexiones de esta Semana Santa, y la pregunta está en el aire: ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que tenemos en mente? ¿Verdad? Dios nos ha dado ese privilegio de que en estos días podamos meditar en todos los hechos relacionados. Bueno, ya va a terminar Semana Santa. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pues diremos a esto? Dice el apóstol Pablo. ¿Cómo será nuestra vida después de haber meditado, después de haber escuchado, después de haber reflexionado en todos los eventos que se sucedieron en la vida de Jesús en su última semana? ¿Qué diremos a esto? ¿Qué piensa usted de la muerte de Cristo? ¿Qué significa para usted la muerte de Cristo? ¿Le ha ayudado en algo a usted la muerte de Cristo? Esas son algunas de las preguntas que se desprenden del hecho de lo que Jesús hizo por nosotros. Él lo hizo por nosotros.
a favor nuestro. Eso es lo que quiere decir si Dios es por nosotros. Entonces, amados hermanos, el apóstol Pablo dice, para mí, esa es la opinión personal de él, dice, para mí, la muerte de Cristo ha cambiado mi vida, ha cambiado mi forma de ser, mi forma de pensar, mi forma de actuar. La muerte de Cristo me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Me ha dado salvación. Y por la muerte de Cristo mis pecados han sido perdonados. Esto es lo que el apóstol Pablo piensa acerca de lo que Jesucristo hizo por él. La pregunta está en el aire. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Qué opinión tiene usted de la muerte de Cristo? ¿Qué va a pasar una vez que, digamos, los eventos de la Semana Santa ya terminaron? Hay personas que, como ya terminó la Semana Santa, bueno, ahora sí ya van a poder comer carne, ahora sí ya van a poder decir groserías, ahora sí ya van a poder pelearse otra vez con sus vecinos, porque estos días son de guardar. No se hace eso, pero ¿y después? La vida del cristiano, amados hermanos, es una vida en Cristo, por eso se llaman cristianos, porque la vida de Cristo, lo que Cristo hizo, es lo que dirige su vida todos los días. No importa si estamos empezando el año, si estamos a mitad del año, si estamos celebrando la Navidad, el Año Nuevo, no importa. Así es su vida, porque es lo que significa para la persona lo que Cristo hizo por él. Por eso, amados hermanos, ¿qué significa la muerte de Cristo para usted? Pablo dice, por la muerte de Cristo soy hijo de Dios. Y el apóstol hace un recuento, ¿verdad?, de algunas cosas que él encuentra en la vida y en la muerte del Señor Jesús, y que por esa razón él dice, Dios no escatimó nada para que yo pueda tener a Cristo en mi corazón, para que yo pueda tener una vida feliz, una vida dentro de la voluntad de Dios. El versículo número 32 dice, el que no escatimó, dice, ni a su propio hijo. Él dio absolutamente todo. Amados hermanos, entregar a su propio hijo era lo más difícil dentro del plan de salvación. Tal vez el Señor Jesucristo pudo haber venido, pudo haber anunciado el evangelio, pudo haber sanado a tanta gente como lo hizo, pero no ir a la cruz. Entonces, ahí hubiera quedado, ¿verdad? Y seguiríamos reconociéndolo, como mucha gente lo hace, como un gran hombre, como un gran líder, que dijo palabras muy sabias, de las cuales podemos tomarlas para guiar nuestra vida y ser personas moralmente correctas. Pero no tendríamos salvación. Pero Jesús fue a la cruz porque esa cláusula estaba en el plan de salvación, pero el ir a la cruz era el punto dentro del programa de Dios, era el punto más difícil. Pero el versículo número 32 dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó, dice, por todos nosotros. ¿Cómo? Dice el apóstol, ¿no nos dará también con él todas las cosas? Cuando habla de esto, amados hermanos, lo que está diciendo es que Dios si él no escatimó ni a su propio hijo,
tampoco va a escatimar lo que nosotros necesitemos para nuestra salvación, para que podamos estar firmes por Cristo, para que podamos vivir una vida victoriosa, para que podamos vivir nuestros días en la paz y con la paz de Dios, con Él y con las personas. Y a veces las justificaciones del ser humano dicen es que es muy difícil porque uno quiere estar en paz con las personas, pero luego las personas no quieren estar en paz con uno. Es muy difícil la convivencia humana, por supuesto que es muy difícil, pero para eso el apóstol Pablo dice, en cuanto dependa de vosotros. Así que no se trata de los demás, se trata de lo que uno piense. Por eso el apóstol Pablo dice, para mí significa esto la muerte de Cristo. Y entonces, amados hermanos, llegamos al punto de que el apóstol dice, bueno, por amor a Dios, ¿qué es usted capaz de hacer? Por amor a Dios. Por amor a Dios, ¿usted es capaz de pedir perdón? Por amor a Dios, ¿usted es capaz de perdonar? Por amor a Dios, ¿usted es capaz de callarse la boca cuando lo que quieren es salir? Por amor a Dios, ¿es usted capaz de darle la mano a su enemigo? ¿Orar por él? Todo eso, amados hermanos, significa que tal vez en lo que depende de mí no hay nada que me pueda separar del amor de Cristo. El apóstol dice y pone ejemplos muy fuertes. Tribulación, ¿eso me podrá separar del amor de Cristo? Persecución, angustia, hambre, desnudez, peligro, espada. Porque él dice, por causa de ti, por causa de Jesús, somos muertos todo el tiempo. Porque el que sigue a Jesús, amados hermanos, es una persona amable, aunque los demás no sean amables con él. Es una persona que es atenta, aunque los demás no sean atentos con él. Es una persona honrada, aunque los demás no sean honrados con él. Por causa de Cristo, dice el apóstol Pablo en el versículo 36, porque así está escrito, por causa de ti somos, dice, hablando de los cristianos, somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Por eso, amados hermanos, el mundo abusa de los cristianos. Porque los cristianos no van a actuar de la misma manera que los que no son cristianos. Es decir, que los que no tienen a Cristo en el corazón. Cuando una persona ha decidido seguir a Cristo, tiene que tomar en cuenta que todo el tiempo, dice el apóstol Pablo, será contado como oveja de matadero. Va a sufrir. Porque la Biblia dice que los hijos del mundo son más astutos que los hijos del reino. ¿Sabe por qué? Porque los hijos del reino de Dios son inocentes. Usted como hijo de Dios es inocente. Usted no tiene malicia en su corazón. No está pensando en hacerle mal. El mundo dice, piensa mal y acertarás. Por eso siempre están pensando mal. Pero como los hijos de Dios no piensan mal, el mundo abusa de los hijos de Dios. Pero la Biblia dice, ¿quién me separará del amor de Cristo? ¿Habrá algo que me separe? Por eso dice el apóstol, hay que permanecer firmes, porque el camino que llevamos en esta vida, dice el Señor Jesucristo, está lleno de aflicciones. Pero confiad,
porque yo he vencido al mundo. Por eso, amados hermanos, ¿habrá algo que nos pueda separar del amor de Dios? Solamente, amados hermanos, hay dos situaciones en nuestra vida en la que podemos pensar. Una es las situaciones externas al creyente. Y son estas: tribulaciones, angustias, persecuciones, hambre, desnudez, peligro, espada. Cualquiera de estas cosas son tal vez suficientes para que las personas se alejen de Dios, renieguen de Dios, apostaten de la fe. Porque son situaciones en las cuales los creyentes antiguos tenían que decidir: o reniegas de tu fe o mueres. Esa era la situación de los cristianos antiguos. Ustedes saben, amados hermanos, que en una de estas situaciones, en estas persecuciones, surgió el coro que cantamos: he decidido seguir a Cristo. Ustedes conocen esa historia. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Un padre de familia lo llamaron, obviamente estaban presos por causa de Cristo, tiempos de persecución. Y trajeron a su familia, a su esposa y a sus hijos. Y lo pusieron a él allí, en una silla. Y agarraron a su esposa y la pusieron para decapitarla. Y le dijeron a él: si no reniegas de tu fe, tu esposa va a morir. Esto es real. Y entonces él, orando a Dios, surgió de su corazón este coro, y empezó a cantar: he decidido seguir a Cristo. Decapitaron a su esposa. Obviamente la esposa le dijo: voy a estar con el Señor, no te preocupes. Imaginen ustedes ese cuadro, esa situación. Después llaman a otro de sus hijos y la misma cosa. Así murió toda su familia. Y él seguía cantando: he decidido seguir a Cristo. Al final, él murió. Amados hermanos, por amor a Dios, ¿qué es capaz de hacer usted por amor a Dios? Por eso la vida cristiana, amados hermanos, está basada en la muerte de Cristo, en lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Por qué tengo yo el deseo, el anhelo, la decisión de hacer la voluntad de Dios? Por lo que Cristo hizo por mí. Esa es la razón. Todo se deriva de allí. Por eso cuando tomamos la Santa Cena, el Señor dice: háganlo en memoria de mí, por lo que Cristo hizo. Por eso, amados hermanos, el concepto que cada uno de nosotros tenga de Cristo y de su muerte, en esa medida tendremos la seguridad de que somos hijos de Dios y que seremos vencedores en nuestra lucha contra el pecado todos los días. Y que si el Señor viene o el Señor nos llama, estamos listos, estamos preparados. Amén. Estad por Cristo firmes. Que Dios nos bendiga, amados hermanos.